contacto con los demás. ¿Ok? Bien, hermanos, pues gracias a Dios por este tiempo, por este momento de estudiar también su palabra, y les invito a que vayamos a Josué capítulo 7, por favor. Es el pasaje que estudiaremos. Parece que vamos a regresar un poco, pero en realidad no es tanto la intención, sino habíamos mencionado el pecado de Acán para llevar la secuencia del capítulo 6 al capítulo 7 al final. Pasamos estos textos que vamos a analizar ahorita de manera específica, los pasamos un poquito como de largo. Pero ahora necesitamos detenernos ahí un poco. Ya habiendo hablado de Acán y de cómo el pecado trae consecuencias devastadoras, cómo el pecado es atractivo, pero es un asesino, podemos ahora ver algo más acerca del pecado que necesitamos considerar. Ahora, notemos por favor Josué 7, 1 al 10. ¿Listos? Ahí vamos a ubicarnos. Y leo esa parte. Dice el versículo 1. Pero los israelitas fueron infieles en cuanto a las cosas dedicadas al anatema, porque Acán, hijo de Carmi, hijo de Sabdi, hijo de Sera, de la tribu de Judá, tomó de las cosas dedicadas al anatema. Entonces la ira del Señor se encendió contra los israelitas. ¿Notas? Contra todos. No dice ahí que una persona en particular. ¿Sí te das cuenta? Ahora, fíjate lo que dice el verso 2. Josué envió hombres desde Jericó a Ai, que está cerca de Bet-Aven, al este de Betel, y les dijo: suban y reconozcan la tierra. Y los hombres subieron y reconocieron Ai. Ahora, ¿qué diferencia hubo entre esto y Jericó? Bueno, en realidad Josué hizo lo mismo. Volvió a mandar espías para que vieran la tierra. Ellos la observan y regresan con noticias favorables para con Josué. Pero sin duda el resultado es muy distinto. Cuando ellos suben a luchar, dice el versículo 3, cuando ellos suben los espías, dice: cuando volvieron a Josué le dijeron que no suba todo el pueblo, sino 2 o 3 mil hombres subirán a Ai. No hagas cansar a todo el pueblo subiendo allá, porque ellos son pocos. De hecho, leímos el 4. Así que subieron allá unos 3,000 hombres del pueblo, pero huyeron ante los hombres de Ai. Los hombres de Ai hirieron de ellos a unos 36 hombres y los persiguieron desde la puerta hasta Sebarim y los derrotaron en la bajada. El corazón del pueblo desfalleció y se hizo como agua. Entonces Josué rasgó sus vestidos y postró su rostro en tierra delante del arca del Señor hasta el anochecer. Él y todos los ancianos de Israel echaron polvo sobre sus cabezas, y Josué dijo: Señor Dios, ¿por qué hiciste pasar a este pueblo el Jordán, para entregarnos después en manos de los amorreos y destruirnos? Nota las palabras de este gran líder, Josué. Ojalá nos hubiéramos propuesto habitar el otro lado del Jordán. ¿Qué estaba deseando Josué? No haber cruzado el río Jordán. En un sentido también estaba deseando no haber visto, ¿te imaginas? No sé si lo estaba pensando, probablemente no, pero no haber visto la maravilla de que Dios detuvo las aguas y los hizo pasar, y ver esas cosas que les impresionaron tanto y les dieron valor para enfrentar a Jericó. En esta actitud pesimista y de dificultad, él dice: nos hubiéramos quedado del otro lado sin problemas de alguna forma. Y luego dice el 8: Señor, ¿qué puedo decir? Ya que Israel ha vuelto la espada ante tus enemigos, porque los cananeos y todos los habitantes de la tierra se enterarán de ello, y nos rodearán y borrarán nuestro nombre de la tierra. ¿Y qué harás tú por tu gran nombre? En un sentido, Josué conserva obviamente un concepto de Dios grande, y dice: tu nombre es grande y tu nombre va a ser de alguna manera menospreciado con lo que nos ha pasado. Ahora, hay que entender algo, y voy a comenzar con esta introducción. Que después de la extraordinaria victoria que ellos habían experimentado, ¿verdad?, contra Jericó, en donde habían visto manifestaciones milagrosas de parte de Dios, el río, Josué habló con Dios mismo, fueron y dieron vueltas, y después cuando tocaron las trompetas y gritaron, los muros se cayeron. Vieron estas maravillas de parte de Dios. Y también tuvieron una participación unánime todo el pueblo. Subieron, dice, todos derecho hacia el frente
atacaron, ¿verdad? Como Dios los mandó. Y aún estaban celebrando con gran júbilo la victoria que acababan de tener. Estaban impactados, estaban gozosos de lo que había sucedido. Pero el capítulo 7, verso 1, revela una mala noticia, de la cual seguramente no tenían conciencia ninguno, excepto uno, y su familia de ese, que era Acán, ¿verdad? Y su familia donde escondió lo que él había robado. Los demás no se habían dado cuenta, no fueron conscientes. Dice el versículo 1, nota nuevamente la primera línea del capítulo 7. Pero los israelitas fueron infieles en cuanto a las cosas dedicadas al anatema. Eso no lo sabían ellos o no lo habían considerado y suben y viene la derrota. Siguen adelante con optimismo pensando que todo de alguna forma está bien, que resultaría otro gozo sobre gozo que ya habían visto. Pero no tardaron mucho en darse cuenta que algo no andaba bien. Dios estaba restringiendo, si lo podemos decir de esa forma, su favor con ellos. Dice el verso 5 que los hombres de Ai hirieron de ellos a unos 36 hombres y los derrotaron en la bajada. Ahora, seguramente ellos estaban impresionados por lo que había pasado, por una derrota contra un pueblo menor en comparación a Jericó. Y se preguntaban, ¿qué ha pasado? Cuando dice herir, esto implica, bueno, esta palabra se usa de manera general como nosotros lo usamos, pero puede ser un eufemismo usado en la Biblia para decir que mataron a 36. Ahora, ¿por qué murieron 36 varones fieles al Señor? Uno robó, ¿cierto? ¿Por qué murieron 36 hombres fieles? ¿Cuál es la conclusión rápida a la que podemos llegar después de esto? Por el pecado de Acán, ¿no es cierto? Pues es que ahí dice que Acán pecó y murieron 36. Pero entonces hay una pregunta que quiero que meditemos. ¿Es así que funciona la providencia de Dios? ¿Recuerdas que la providencia es el gobierno del Señor sustentando, cuidando y guiando todas las cosas para el cumplimiento de sus planes? Y Él hace que las cosas funcionen y permanezcan. Sin Él, pues todo desaparecería. Ahora, la pregunta ¿es así que funciona la providencia de Dios? Es decir, ¿pagan justos por los pecadores como algunos lo afirman? ¿Pagan justos por pecadores? Ahora, no quiero llegar a la conclusión simplista de, bueno, no, pastor, justos por pecadores, no, porque ¿quién es justo? Todos somos pecadores, entonces todos merecemos morir. Esa es una respuesta simplista. Si los alcanzó la tragedia de alguna forma, pues se lo merecían. Pero sabes que dentro de esa afirmación simplista, lo que estamos diciendo es, bueno, de repente Dios es injusto, pero está bien que sea injusto porque nosotros también somos. Y no es así. Hay que tener cuidado con nuestras respuestas simplistas acerca de una situación, ¿verdad? Ciertamente, si no tenemos una respuesta, sería mejor no decirlo, ¿verdad? Ahora, lo que quiero que veamos ahora, para poder responder esto, podernos dar cuenta qué estaba pasando en esta escena, observemos la personalidad de la desobediencia. Así lo vamos a llamar. La personalidad de la desobediencia. Ahora, cuando me refiero a eso, es que la desobediencia tiene características particulares que se van repitiendo vez tras vez que la desobediencia aparece. La personalidad de la desobediencia. Y al hacerlo, al observarlo de esa forma, vamos a darnos cuenta cómo Dios permanece fiel y justo. Y nosotros comprendemos entonces cómo somos responsables de lo que hacemos y de las cosas que a veces también vienen a nuestra vida. Entonces hablemos de desobediencia, la personalidad de la desobediencia. En primer lugar, lo voy a ir mencionando por medio de palabras clave, por decirlo así. ¿Ok? La primera palabra que vamos a hablar acerca de la personalidad de la desobediencia, número 1, es responsable. Responsable. Murieron 36 hombres,
pero no fue porque Acán lo hizo, sino porque ellos son responsables. Responsable. En el primer verso de este capítulo, claramente lo leímos ya 2 veces, la palabra inspirada de Dios nos revela un dato importante. Nota, pero los israelitas fueron infieles. Ahora, en literatura, ¿verdad? Podría estarse enfocando particularmente a lo que hizo Acán. Pero como vamos a estudiar en un momentito, creo que la frase implica eso, que todos los israelitas fueron infieles. La palabra inspirada de Dios dice que los israelitas fueron infieles. ¿Qué es la desobediencia? La desobediencia, hermanos, es no cumplir con lo que me corresponde. Es la base de la palabra que utilizamos como pecado, que significa transgredir una norma, es decir, algo establecido por una autoridad mayor. Significa también infidelidad de una persona a otra rompiendo un compromiso. La palabra que utiliza aquí la Escritura cuando dice fueron infieles los israelitas es que rompieron un compromiso de persona a persona. Quiere decir que los israelitas rompieron un compromiso que tenían, ¿y quién es la otra persona? Dios. Responsable, hermanos, siempre que hay desobediencia, solemos buscar culpables. Y la forma más fácil de leer este texto es que el culpable era Acán. Pero acuérdate, dice el Señor, no va a morir el hijo por el padre ni el padre por el hijo. Pero aquí sí murieron 36 por Acán. No funciona así. Responsable. La responsabilidad humana se basa en el compromiso que adquiere al ser criatura de Dios. ¿Cuál es ese compromiso al que el hombre es responsable? La primera parte de Colosenses 1:16, bueno, la parte final más bien de Colosenses 1:16 dice, y todo fue creado por medio de Él y para Él. Cuando hablamos de responsable, implica que ya hay un pacto. Lo hayas firmado o no, lo estés considerando o no, toda la humanidad tiene un pacto de responsabilidad con otra persona y esa persona es su creador. Y la responsabilidad de todo ser humano es hacer lo que dice Colosenses 1:16, entender que fue creado por Él y que vive para Él. Entonces, la desobediencia es romper ese pacto. La desobediencia es tan sencillo como hacer lo que yo creo y no lo que Dios dice. Y ya estoy rompiendo mi compromiso como criatura delante de Dios. Fuiste creado por Él y debes vivir para Él. Si esto no lo haces, estás rompiendo el pacto, es decir, eres responsable de esta desobediencia, de esta infidelidad. Pero el hombre determinó negar esta verdad y no dar gracias a Dios, buscar vivir para Dios ni bajo sus normas, dice Romanos capítulo 1. El hombre cualquiera, sabiendo que Dios existe y que es mi creador, se envanecen en sus razonamientos, su orgullo, su corazón es entenebrecido, viven para ellos y de todos modos, dice el Señor, no tienen excusa. Toda persona es responsable y sabe que es responsable. ¿Sabes, hermano? Hablando de esto un poquito y hablando de lo que Acán y el pueblo sucedió, esas respuestas simplistas a veces nos llevan a entender o a decir, ¿verdad? Cuando hay, por ejemplo, un terremoto, cuando hay una serie de muertes generales en una situación. Hablamos de inocentes. Hablamos de personas que ni lo esperaban, ¿verdad? Pero que hay otros pecadores y que por esos pecadores vino eso. ¿Sabes? Cada asunto de esos, de muerte, Dios está tratando personalmente con cada una de esas seres. ¿Sabes? El día que viene el juicio, la persona doblará la rodilla y dirá, tienes la razón. Y no lo dirá solamente porque Dios es grandioso y al ser tan grande yo me siento obligado a hacerlo. Lo dirán porque verán y entenderán su responsabilidad y cómo quebrantaron su responsabilidad de glorificar al Dios que los creó y vivir para Él. Y le dirán, tienes razón.
Pero a veces nosotros en nuestra forma de ver las cosas pensamos que a Dios de alguna manera se le pasó la mano. No, Dios está tratando con cada uno y cada uno sabe perfectamente lo que está pasando. ¿Qué providencia de Dios? Es decir, cómo gobierna todo y sin problema, y nosotros nos hacemos problema en la cabeza, pero Él lo gobierna todo de una manera perfecta. Entonces, presta atención. Cuando Dios dice, los israelitas fueron infieles, hay que ver qué es lo que está pasando. Porque no por Acán murieron 36. La personalidad de la desobediencia, eres responsable, una parte que identifica esto, eres responsable ante Dios, eres responsable de desobedecer. Una segunda palabra que quiero mencionar y que la vamos a ver aquí, comisión. Responsable, comisión. Ahora, hemos escuchado que hay pecados, los han dividido algunas personas en dos tipos de pecados. Pecados de y de. Pecados de comisión y omisión. Y se refieren, ¿verdad? En esa manera de dividirlos, las cosas que haces y la omisión, las cosas que no haces, que debes hacer. Sin embargo, todo pecado, toda desobediencia es un acto deliberado, es una comisión. Es decir, si Dios te dice algo y tú no lo haces, no solo el pecado es omitir, sino que estás haciendo otra cosa que Dios te dijo que no hicieras. Lo estás cometiendo, siempre. Es un acto de comisión. Siempre estás haciéndolo. Todo pecado, nuevamente, es una desobediencia deliberada contra Dios. Ahora, pensando en esto, la comisión, podríamos decir, bien, el que lo cometió, ¿quién fue? Acán. Bien, Acán claramente hizo al pie de la letra lo que no se debía hacer de acuerdo a las normas que Dios les había dado, que les dijo de una manera perfectamente comprensible y que había sido perfectamente comprendida. Dios habla a través de su palabra, pero en ese momento también Dios habla de manera proposicional. He usado este término, ¿por qué, hermanos? La Biblia no es una cuestión que hay que leer y después como que meditar y hacer que el Espíritu se salga de uno y luego regrese y se salga y regrese y entonces lo vas a descubrir. Él habla de manera proposicional, es decir, con un lenguaje humano para que lo entendamos. Necesitamos estudiar. Ahora, es cierto, dice la Escritura, que sin el Espíritu del Señor, estas palabras proposicionalmente claras no las van a entender los hombres. Pero es a causa de su pecado, no de que Dios no sea claramente expresado en las Escrituras. Por eso necesitamos el Espíritu Santo para que nos ayude a ver lo que está allí y quite la ceguera que el pecado ha traído a nuestra vida. Pero el punto es que Acán cometió de manera clara todo lo que Dios había dicho que no se hiciera. Dice el capítulo 6, versículo 18. Pero ustedes, aquí está la advertencia, tengan mucho cuidado en cuanto a las cosas dedicadas al anatema. No sea que las codicien y tomando de las cosas del anatema, hagan maldito el campamento de Israel y traigan desgracia sobre él. ¿Y qué hizo Acán? Precisamente lo que se dijo que no se hiciera. Codició, tomó y escondió. ¿Recordamos? Ahora, dice el texto que por lo cual, por ese acto, esa comisión de ese acto cometido de Acán, Dios debía obrar con justa justicia o con justicia en el pueblo. Dice el versículo 1, entonces la ira del Señor se encendió contra los israelitas. Pero la pregunta es, ok, pero solo él pecó deliberadamente en esta escena. ¿Solo Acán pecó deliberadamente en esta escena? Si así fuera, la ira de Dios se hubiera encendido contra Acán. Quiero que veamos algo, hermanos, en esta porción. La desobediencia del resto también por comisión. Ya hablamos de responsabilidad, estamos hablando de comisión. Nota el resto, por favor. Capítulo 7, verso 2. ¿Ok? Y Josué envió hombres desde Jericó a Ai, que está cerca de Ben-Abén, al este de Betel, y les dijo, suban y reconozcan la tierra. Les dio esta indicación Josué a los espías.
Los hombres subieron, reconocieron a Ai. Cuando volvieron a Josué le dijeron que no suba todo el pueblo, solo 2 o 3 mil hombres subirán a Ai. No hagas cansar a todo el pueblo subiendo allá, porque ellos son pocos. Y el 4 dice que subieron unos 3 mil, como los espías lo solicitaron. Pero hay una cuestión. Dios había ordenado una estrategia militar permanente para toda la conquista. Dios había dicho con claridad cómo se debían hacer las cosas. Nota Josué capítulo 1, versículo 14. Sus mujeres, hablando de las 2.5 tribus que se quedaron del otro lado del Jordán. Sí, son 2.5, ¿verdad? Sus mujeres, sus pequeños y su ganado permanecerán en la tierra que Moisés les dio al otro lado del Jordán. Fueron tribus que no tomaron posesión de este lado. Tomaron allá, dice, ahí se quedan sus hijos, pero ustedes, todos los valientes guerreros, pasarán en orden de batalla delante de sus hermanos y los ayudarán. Todos debían enfrentar a cada ciudad. Todos. No había que, nada más va ahora esta tribu, porque es la menos cansada. No, todos tenían que ir. Y podremos pensar en muchas razones, ¿no? En primer lugar, bueno, Dios si decía que todo se destruyera sin que ellos participaran, ¿sucedería? Sí, Él tenía el poder. Pero Él dijo claramente, todos tienen que estar. Podríamos pensar, al estar todos verían las obras del Señor. Al estar todos presenciarían lo que Dios estaba haciendo, ¿verdad? Al estar todos estarían en un mismo sentir, apoyándose, ayudándose, y eso era una comunidad hermosa que era necesario. Pero el punto es que Dios dijo que todos debían participar. Deuteronomio, ahí un poquito atrás, capítulo 3, verso 18, por favor. Les pido que ustedes lean este texto como lo tienen ahí en sus Biblias. Ya pronto espero no tener que decir esta aclaración. Ojalá un día podamos tener la misma versión en nuestras manos. Pero note lo que dice Deuteronomio capítulo 3, verso 18, por favor. ¿Qué dice? Ok, ¿cuál era el punto? Lo mismo. Todos deben subir. Todos deben pelear. Pero a Josué y al resto les pareció que tenían un mejor plan. Cometer desobediencia, hermanos, es una declaración abierta de que soy más sabio que Dios. Porque Dios dice una cosa y yo hago otra. Quiere decir que lo que Dios dice no se compara con lo que yo creo que es mejor. Yo estoy diciendo que soy más sabio que Dios y por eso hago lo contrario. Por ello es que solemos racionalizar nuestros pecados. Cometemos algo y decimos, bueno, la razón fue, entonces yo tengo una razón para hacerlo, aunque Dios lo dijo, sí, pero yo debía hacerlo. ¿Qué estoy diciendo? Dios, te equivocaste, esto era necesario. Josué y los demás dijeron, ¿para qué suben todos y cansamos a todos? Manda 3,000. Y entonces ellos deliberaron, vieron, ¿verdad?, cómo vencimos, estamos bien fuertes, vamos a luchar, y entonces suben solamente 3,000. ¿Y qué es lo que Dios dijo? ¿Cuál es el problema en esto, hermanos? Como dije, la comisión de pecado es una declaración abierta de que soy más sabio que Dios. Por eso el Señor dice que debemos estar observando su palabra. ¿Cómo vas a saber lo que tienes que hacer? A través de su palabra. Si confiamos demasiado en nuestra propia manera de pensar y nos enfocamos a argumentar el por qué así debe ser, aunque Dios diga otra cosa claramente, estoy diciendo que soy más sabio que Dios y estoy cometiendo un pecado deliberadamente. La desobediencia es un pecado por comisión. Ahora, ¿por qué la línea entre el error y el acierto parece ser tan delgada y peligrosa? Al ver estas cosas de esta forma, por ejemplo, ¿quién se le hubiera ocurrido al leer este texto decir Josué se equivocó en algún aspecto? Bueno, el texto, la revelación del Señor nos muestra por qué se equivocó, porque ya había un texto que decía lo contrario.
¿Cómo tú y yo vamos a saber que no estoy caminando en el lugar equivocado? Algo tan así que dices, ay, ¿cómo me doy cuenta? Josué ni se dio cuenta. Y aquí tenemos que definir otra palabra de la personalidad de la desobediencia: autosuficiencia. Autosuficiencia. Nota lo que dice el verso 4, cuando ellos deliberan esta decisión, toman esta decisión. Así que subieron allá unos 3,000 hombres del pueblo, pero huyeron ante los hombres de Ai. Josué determinó que sí podían subir solamente 3,000. ¿Por qué hablamos de autosuficiencia? Bien, Josué siempre consultaba al Señor para recibir indicaciones. Siempre. Es decir, tenía una necesidad de dependencia permanente. Cuando el Señor lo llama, nota Josué 1, vamos a ver algunos textos, versículos 7 y 8, capítulo 1, versos 7 y 8. Dios le habla a Josué. Ahora, ¿esto qué implica? Que él iba caminando por la plaza, comprándose unos zapatos, cosas burdas, ¿no? Pero él iba por ahí y de repente oyó una voz: Josué, quiero que hagas esto. No, lo que está sucediendo, y lo más probable, es que Josué sentía tal necesidad y peso por la responsabilidad que iba a llevar, que él fue a buscar al Señor y el Señor le habló. Y le dice el Señor, versículo 7, solamente sé fuerte y muy valiente. Él tenía una preocupación, Josué, y le dice: mira, solamente sé fuerte y muy valiente, cuídate de cumplir toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. Es decir, cuídate de cumplir lo que yo he mandado y que Moisés les enseñó. ¿En dónde leímos que tenían que subir todos a pelear? Deuteronomio. ¿Quién escribió Deuteronomio? Moisés. ¿A qué le tenía que prestar atención Josué? A la ley que el Señor le había dado a través de Moisés. Cuídate de cumplir, y él estaba atento. No te desvíes de ella, de la revelación, ni a derecha ni a izquierda, para que tengas éxito donde quiera que vayas. Ahora, nota por favor capítulo 3, versículo 9. Entonces Josué dijo a los israelitas: acérquense, él era una necesidad en él, y oigan las palabras del Señor su Dios. No solo él lo tenía como una necesidad, les decía a los demás: vengan y escuchen lo que él está diciendo, lo que él nos manda, prestemos atención. ¿Para qué? Para obedecer. Capítulo 4, versículo 1. Cuando todo el pueblo acabó de pasar el Jordán, el Señor le dijo a Josué: ¿por qué, hermanos? Porque él estaba consultando. El Señor le dijo a Josué: escojan 12 hombres del pueblo, uno de cada tribu, y ordénales: tomen 12 piedras de aquí, en medio del Jordán, del lugar donde los pies de los sacerdotes están firmes, llévenlas con ustedes, colóquenlas en el lugar donde han de pasar la noche. ¿Nota las especificaciones así tan claras? El A, B, C, lo que tienes que hacer. Entonces Josué llamó a 12 hombres que había señalado. Luego el verso 5, Josué les dijo: pasen delante del arca. Él hacía lo que Dios le indicaba. En ese mismo capítulo 4, verso 8, dice: y así lo hicieron los israelitas, tal como Josué ordenó, y alzaron 12 piedras del medio del Jordán, como el Señor dijo a Josué. Había una constante dependencia de este hombre para con Dios, para saber su voluntad. Capítulo 5, versículo 2. En aquel tiempo el Señor dijo a Josué: hazte cuchillos de pedernal y vuelve a hacer la circuncisión. Nuevamente indicaciones claras de parte del Señor. Y llegamos al capítulo 6, van a entrar a Jericó, y le dice en el versículo 1: Jericó estaba muy bien cerrada por miedo a los israelitas, nadie salía ni entraba. Pero el Señor dijo a Josué: mira, he entregado en tu mano a Jericó y a su rey con sus valientes. Entonces ustedes marcharán alrededor de la ciudad, todos los hombres de guerra, así lo harás por 6 días. Y siguen las instrucciones. ¿Qué nos enseña esto, hermanos? Él tenía una necesidad de dependencia con Dios. Cuando olvidamos nuestra real dependencia a Dios, nos sentimos autosuficientes para tomar decisiones que consideramos que son buenas, sin consultar a Dios. ¿Sabes qué faltó solamente en ese trágico capítulo 7? Que cuando vinieron los espías y le dijeron: hey, no subas a todos, sube 3,000.
Josué se hubiera escrito en ese texto, pero el Señor le dijo a Josué, no subas porque alguien ha pecado dentro del pueblo. Pero no sucedió porque Josué no lo consultó. Si olvidamos nuestra real dependencia, entonces es sentirnos autosuficientes, y sabes que el error está a nuestra puerta. Definitivamente me voy a equivocar. Definitivamente voy a hacer lo que no sé que debo hacer y hago lo contrario. Por eso en 1 Corintios 10:12 dice, por tanto, el que cree que está firme, tenga cuidado, no sea que caiga. Cuando crees que tú eres autosuficiente, ten cuidado. A la vuelta de la esquina está el fallo. Cuando yo creo que me las puedo y que yo puedo decidir sin consultar y estar dependiendo al Señor, sin sentir una necesidad. Mira, hermano, cuando tú y yo no sintamos necesidad, estamos en problemas. O los problemas están a la puerta. Y no problemas de aflicciones, sino los errores que podemos cometer. Si tú y yo sentimos en un momento como que ahorita no necesito orar, ahorita necesito hacer algunas cosas y después oraré, cuidado, estamos siendo autosuficientes. El Señor Jesús nos habló de la necesidad permanente de dependencia. Ve conmigo a Mateo capítulo 18, por favor. Mateo 18. Y nota lo que dice, versículo 1. ¿Ya nos está escuchando? ¿Nada? Pásame pilas, por favor. ¿Sí? Sí, ya se acabó. De repente mi voz de trueno me menguó. Ahí está. Gracias. Muy bien, ahí ya se escucha. Una anécdota que Carlos Spurgeon, para aceptar a alguien en su instituto, seminario de predicadores, decía que si no tenían voz de trueno no habían sido llamados a ser predicadores y los corría. No hubiéramos entrado, no nos hubiera dado chance. Pero gracias a Dios por los micrófonos y las bocinas, ¿verdad? Que hacen falta. Ok, ahora sí. Nota por favor entonces. El Señor Jesús nos habló de la necesidad permanente de dependencia. Mateo capítulo 18, versículo 1. En aquel momento se acercaron los discípulos a Jesús diciendo, nota sus frases de autosuficiencia. ¿Quién es el mayor en el reino de los cielos? La pregunta era, Señor, de los 12, ¿cuál está mejor? ¿Quién va a ocupar el puesto más grande? Tú dilo. Yo creo que ya habían discutido de eso y es una discusión que se llevó a cabo por lo menos en 3 ocasiones en las Escrituras. ¿Quién es el mayor? Él, llamando a un niño, lo puso en medio de ellos y le dijo, en verdad les digo, que si no se convierten y se hacen como niños, no entrarán en el reino de los cielos. Nota, no es una afirmación de que los niños entran al cielo por ser niños. No es el argumento acá. El argumento es hacerse como. ¿Cómo es un niño? Y aquí se refiere a alguien pequeño, no un bebé, pero a alguien pequeño que él puso en medio. Papá, ¿me pasas? Papá, ¿me acompañas? Papá, necesito, ¿cómo se llama eso? Dependencia. Y ya estamos los papás cansados, la espalda nos duele y queremos que ya se hagan independientes un poco, ¿verdad? Y que puedan hacer más cosas por ellos mismos. No así en lo espiritual. En lo espiritual Dios nos dice y nos enseña, tú debes permanentemente ser dependiente. No te sientas autosuficiente. Nos ha dado su espíritu, nos ha dado todas las bendiciones en Cristo, nos ha dado su poder, pero no podremos echar mano de eso sin una dependencia permanente al Señor, sin una necesidad de dependencia. Si no te haces como Él, no podrás.
Entonces dice el 4, nota, así pues cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. El que diga, yo no puedo. El que diga, necesito ayuda, y los demás se burlen y dicen, ay, no puede hacerlo. Humíllate como ese niño. Busca la ayuda del Señor. Es por eso que esa línea es tan delgada entre el error y el acierto, porque nos sentimos muchas veces autosuficientes. De hecho, ellos lo dijeron, no suban todos, con 3,000 podemos. Y en esa personalidad de la desobediencia, vienen entonces, los podemos llamar sentimientos humanos. Cuando nosotros, o más bien, nosotros entendamos o no, somos responsables ante Dios por nuestra desobediencia. Y yo cometo la desobediencia. Entonces, cuando eso sucede en mi vida, yo me siento, o lo cometí porque yo me estoy sintiendo autosuficiente. Vienen las circunstancias, vienen los resultados de mi desobediencia, y entonces tengo sentimientos humanos como desaliento, como juicio y como desconfianza. Explico cada uno de estos para concluir. Desaliento. Mira lo que dice el versículo 5 de Josué capítulo 7, por favor. Los hombres de Ai hirieron de ellos a unos 36 hombres y los persiguieron desde la puerta hasta Sebarim y los derrotaron en la bajada. Y nota, el corazón del pueblo desfalleció y se hizo como agua. Se derritieron, ¿verdad? Literalmente se les fueron las fuerzas. Este es un aspecto que experimentamos todos muy claramente, pero que es una parte de la personalidad de la desobediencia. ¿Por qué me pasan estas cosas a mí? ¿Por qué no tuve éxito? ¿Por qué no funcionaron las cosas? Dando un poquito pasos atrás, le dijo a Josué, para que te vaya bien en todo lo que emprendas. Y vamos a Santiago y dice, mas el que mira atentamente la perfecta ley, la de la libertad, es decir, la palabra de Cristo, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, será bienaventurado en todo lo que hace. Gozoso, dichoso, se sentirá bendecido y en paz. No sin problemas, pero doblemente gozoso, que significa bienaventurado. Pero esto son esos sentimientos humanos cuando por mi desobediencia deliberada vienen estas cosas y entonces mi corazón se hace como agua. Es la muestra más clara de que todos somos dependientes de alguien más. Solo Dios es pleno en sí mismo. Él está satisfecho en sí mismo. Él no nos necesitaba. Y esto no se oiga como que no servimos para nada, sino que Dios no nos necesitaba para estar satisfecho. Él siempre ha estado satisfecho. Dios no te creó a ti y a mí porque se sentía solo. Él es feliz consigo mismo. Y son 3 personas en uno. Pero nosotros nos damos cuenta de que somos dependientes de alguien más. ¿Sabes quién es ese alguien más? Tu Creador. Tu Creador. La única y permanente plenitud en nosotros se experimenta en una relación de dependencia con Dios. Nota un personaje que después de desobedecer al Señor y de recibir las consecuencias de su pecado, ora al Señor y comprende que necesita esa relación dependiente con Dios. Salmo 51, el rey David, después de haber dormido con la mujer de Urías Eteo, después de que ella queda embarazada, él manda a asesinar a Urías Eteo, literalmente lo manda a asesinar para tomarla como esposa. Después, el Señor le quita la vida al bebé que nace de esa unión. Pero antes de eso, Natán reprende a David y le dice, tú eres el asesino. Tú eres el que ha cometido ese pecado. Y cuando él entiende su pecado, escribe el Salmo 51. Y quiero ir al verso 10, por favor. Y le dice al Señor, mira cómo estaban sus sentimientos humanos, su corazón. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio.
y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de tu presencia y no quites de mí tu Santo Espíritu. ¿Sabes que esto era una realidad? Brevemente, el Espíritu Santo en el Antiguo Testamento no moraba en nosotros o en los creyentes como mora con nosotros ahora de manera permanente. El Espíritu Santo capacitaba y venía a una persona y le usaba. Por ejemplo, Sansón cuando era fuerte era porque el Espíritu venía a él y le daba la fuerza. Saúl, cuando fue elegido rey de Israel, él venció a muchas naciones de manera majestuosa. ¿Por qué fue? Porque a los reyes Dios les daba su espíritu para que morara con ellos. Pero cuando Saúl desobedece, el espíritu le es quitado y entonces Saúl incluso tenía ataques, ¿verdad? Y tenía reacciones y tenía problemas para dormir. Pero ese espíritu le fue dado a David, porque él fue elegido rey. De tal manera que mataba leones siendo adolescente, porque ya había sido elegido y ungido rey. De tal manera que cuando iba a la batalla dice que derrotaba a las naciones sin ningún problema, porque el espíritu estaba con él. David tenía un temor y le dice, yo sé que merezco, como Saúl, que me quites el espíritu. Y no se refiere a su vida, sino a la capacitación del Espíritu Santo. No retires de mí tu Santo Espíritu. Y Dios no lo retiró. Pero entonces, nota la dependencia. Restitúyeme el gozo de tu salvación. Sosténme con tu espíritu, con un espíritu de poder. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos como antes lo hacía, y los pecadores se convertirán a ti. Líbrame de delitos de sangre, oh Dios, Dios de mi salvación. Entonces mi lengua cantará con gozo tu justicia. Abre mis labios, oh Señor, para que mi boca anuncie tu alabanza, porque tú no te deleitas en sacrificio. De lo contrario, yo lo ofrecería. No te agrade el holocausto. Los sacrificios de Dios son, nota, dependencia, el espíritu contrito y el corazón contrito y humillado, oh Dios, no despreciarás tú. Cuando nosotros nos sentimos autosuficientes, estamos lejos de tener un espíritu humillado y contrito. Y tomamos decisiones equivocadas. Otro sentimiento es un sentimiento de juicio. Para no regresar allá, recuerdas que le dice, ¿por qué nos dejaste, por qué no nos quedamos del otro lado del Jordán? Nos trajiste para que nos mataran. Y está hablando Josué. No era el pueblo que luego quería apedrear a Moisés, era Josué. ¿Sabes? Este sentimiento también es juicio. Cuando desobedecemos por causa de nuestra autosuficiencia y el desaliento viene, solemos evaluar la bondad de Dios en base a las circunstancias que vivimos. Dios, esto que me está pasando, entonces yo creo que, o lo estoy evaluando carente de bondad. Simplemente preguntar por qué ¿por qué estás haciendo esto conmigo? Evalúo la bondad de Dios en base a mis circunstancias. Decía alguien, bueno, era Paul David Tripp en los devocionales del año pasado, que cometemos muchos errores. Uno de esos errores a los que se refería era ver algo y considerar que lo necesito. Y cuando creo que lo necesito, entonces lo exijo, porque ahora siento que lo necesito. Y cuando lo exijo y no me lo dan, entonces juzgo a Dios, porque no me da lo que necesito. Pero todo esto fue una falacia ¿de qué? De mi mente y de mi pecado. Y juzgo a Dios por su bondad. Ahora, no quiero decir que toda circunstancia adversa y dificultad es por causa de mi pecado, pero debo entender que Dios siempre es fiel. Y cuando digo que Dios es fiel, hermanos, es que Él es fiel a lo que es, dice y promete. Él no puede dejar de ser amor. Él no puede dejar de ser bondad. Él no puede dejar de ser bienhechor. Y Él no puede dejar de cumplir sus promesas que nos ha hecho. Pero lo juzgamos a la luz de nuestras circunstancias. Nota por favor el Salmo 119, 68. Josué dijo, ¿por qué nos hiciste de alguna manera esto? ¿Verdad? Él estaba con dolor y estaba juzgando de manera injusta lo que estaba pasando. Dice el salmista, verso 68,
bueno eres tú. Esto significa que implícitamente Dios es bueno. Pero ¿cómo se manifiesta eso? Segunda parte del texto. Y bienhechor, actúa con bondad. Hermanos, en esto nos podemos gozar, que aún por causa de mi desobediencia deliberada, mi falta de atención a la Escritura y mi autosuficiencia, yo cometo pecados y vienen las consecuencias y Dios no deja de ser bueno y bienhechor. Y Él dice que todo lo que pasa en mi vida lo va a poner en fila para mi bien, que todo va a servir y colaborar para mi transformación. Qué bueno es Dios. ¿Sabes? Leyendo esta historia de Acán y de lo que sucedió con Josué, ¿no es cierto que podríamos pensar, bueno, y en un momento dado, cuando Josué estaba dando pasos medio chuecos, Dios no podía en su gracia hacer que Josué como que reaccionara y dijera, ¿qué estoy haciendo? Definitivamente sí. Pero en ese momento el Señor nos hace, como en todas nuestras decisiones, responsable de lo que estamos decidiendo, pero al final Dios tiene un propósito bueno, porque Él es bueno y bienhechor. ¿Sabes? Sigue leyendo Josué. Jamás Josué dio un paso sin consultar con el Señor qué debía hacer. Cada pelea, aún la más obvia, preguntaba al Señor y el Señor le decía cómo lo debía hacer. Fue bueno. Hubo una transformación en él. Sin embargo, juzgamos a Dios como, por causa de nuestras circunstancias, como infiel. Tenemos pensamientos trágicos. Olvidamos que Dios gobierna en su providencia todas las cosas, aunque fue mi pecado. Porque estas son características de la personalidad de la desobediencia. Y por último, solo para concluir, otro de esos sentimientos humanos es la desconfianza. Cuando desconfiamos es porque no creemos que el que prometió algo sea capaz de cumplirlo. Pero necesitamos recordar que no fue Dios el que fue infiel, sino que los israelitas fueron infieles. Dios permanece siempre fiel. 2 textos y terminamos. Romanos capítulo 3, versículo 3. Romanos 3, 3. Entonces, ¿qué? Dice el escritor, Pablo. Si algunos fueron infieles, ¿acaso su infidelidad anulará la fidelidad de Dios? ¿Qué quiere decir? Si Él dijo algo que lo iba a hacer a causa de lo que la humanidad haga, ¿entonces Dios dejará de hacerlo? De ningún modo. Antes bien, sea Dios veraz. Es decir, lo que habla es verdad. Y si Él dijo algo que Él va a hacer, lo va a cumplir. Él es fiel a su palabra. Él es fiel a lo que Él dice. Sea hallado Dios veraz, aunque todo hombre sea hallado mentiroso. Dios es fiel. ¿Sabes, hermano? Él nos ha dicho que somos suyos, que estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Sabes qué? No importa lo que haga. Si yo soy salvo en Cristo, si yo he venido con la fe genuina en Cristo, un arrepentimiento en Cristo, como la Escritura lo enseña, Él jamás se aleja de mí. Son sentimientos humanos por causa de mi propio pecado lo que me hace sentir alejado de Dios. Él nunca se alejará. No puede quebrantar su palabra. Segunda Timoteo 2:13. Mira, qué interesante. Dicen muchos que del versículo 11 al verso 13 era probablemente un cántico de las primeras iglesias, porque está de manera, en el original, ¿verdad? Está de manera como con estrofas. Y Pablo lo escribe en esta porción y dice particularmente el verso 13 que quiero que veamos. Si somos infieles, recuerda, si rompemos un pacto por desobedecer en algo que el Señor nos dice que debemos hacer y no lo hacemos lo contrario. Si somos infieles, Él permanece fiel, pues no puede negarse a Él mismo. ¿Qué es esto? No puede ir en contra de lo que Él ha dicho. Qué majestuoso y bendito Señor. Pero qué curioso que por nuestra propia desobediencia juzgamos a Dios, por las circunstancias juzgamos su bondad. Esta es la personalidad de la desobediencia. Somos responsables, siempre es porque hago algo, no otro, yo lo hago.
Yo me siento autosuficiente en lugar de estar dependiente al Señor. Vienen las consecuencias. Tenemos que entender, hermanos, cómo actúa la desobediencia en nuestras vidas, para estar vigilantes, para pedir al Señor su gracia y que nos ayude a estar atentos. Ahora, ¿podemos por nosotros mismos? No, por eso te puso en una comunidad que te va a ayudar a darte cuenta cuando tú no te estás dando cuenta o yo no me estoy dando cuenta. Necesitamos, hermanos, darle la gloria al Señor por ser fiel a lo que Él hace, a lo que Él promete, y reconocer que somos responsables de nuestra desobediencia. Vamos a orar, terminamos. Señor, ayúdanos a estudiar tu palabra, Padre, no solamente con una intención de sentirnos muy sabios intelectualmente, sino que ahí, Padre, tú nos enseñas por medio de tu palabra inspirada lo que todo ser humano y todo hombre creado por ti necesita. Y te necesitamos, Señor. Mi Dios, si alguno de nosotros hoy o este día, en algún momento, nos hemos sentido bien sin venir a tu trono, podamos comprender que estamos, Señor, dando pasos de desobediencia. Y dando pasos, Señor, que van a caer en error. Líbranos, Padre, que haya en nosotros una necesidad de ti permanente. Crea en mí, Señor, crea en nosotros un espíritu necesitado permanentemente de ti, de tu palabra y de obediencia a ti, Señor. Gracias por esta noche en Cristo Jesús. Amén. ¿Y qué nos ha dejado el Señor para poder